Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. En este video vamos a resolver un ejercicio de tasa de cambio y es el siguiente. Una escalera de 13 pies está apoyada contra una casa cuando su base empieza a resbalarse. En el momento que la base está a 12 pies de la casa, la base se está moviendo a una razón de 5 pies por unidad de segundo. Inciso A. ¿Qué tan rápido se está resbalando por la pared la parte superior de la escalera en ese momento? Inciso B. ¿A qué tasa está cambiando el área del triángulo formado por la escalera, la pared y el suelo en este momento? Inciso C. ¿A qué tasa está cambiando el ángulo θ entre la escalera y el suelo en este momento? Bueno, para que podamos resolver este problema, lo que sí es muy importante es leer detalladamente el problema para que podamos entender qué es lo que nos está pidiendo y qué dato nos está dando. Vamos a leerlo con mucha calmita. Una escalera de 13 pies está apoyada contra una casa cuando su base empieza a resbalarse. Bueno, lo primero que nos está dando es la longitud de la escalera, que en este caso vale 13 pies. Y dice que la escalera empieza a resbalarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la escalera se empieza a resbalar? Entonces va a haber un cambio de posición tanto en X como en Y, ya que con respecto a la base de la escalera se va a desplazar hacia la derecha, mientras que la parte superior, donde está apoyada en la pared, se desplaza hacia abajo. Entonces la escalera se va a empezar a desplazarse, pero va a haber dos cambios de posición tanto en X como en Y. Vamos a seguir leyendo. En el momento, y esa palabra hay que tomarla en cuenta, en que la base está a 12 pies de la casa, la base se está moviendo una razón de 5 pies sobre segundo. Entonces lo que nos está diciendo es de que justo en el momento en que la base de la escalera, es decir X, está a 12 pies, entonces se está desplazando una razón de cambio a 5 pies sobre segundo. Y ahora lo que dice el problema es lo siguiente: ¿qué tan rápido se está resbalando por la pared la parte superior de la escalera en ese momento? La parte superior es esto de aquí, donde está apoyada la pared. Entonces lo que nos dice en el inciso A es qué tan rápido va cambiando Y con respecto al tiempo, la posición en Y. El inciso B lo que nos dice es a qué tasa está cambiando el área del triángulo formado por la escalera, la pared y el suelo en este momento. Entonces, ¿cuál es el cambio del área con respecto al tiempo? Es decir, el área que se forma entre la pared, el suelo y la escalera. Y el inciso C lo que nos dice es a qué tasa está cambiando el ángulo θ entre la escalera y el suelo en este momento, es decir, el ángulo que se forma entre el suelo y la escalera. Y yo lo que necesito saber es el cambio de la posición angular con respecto al tiempo, y esto es lo que se conoce como la velocidad angular y se mide en radianes sobre segundo. Bueno, entonces vamos a resolver estos tres incisos. Muy bien, vamos a iniciar con el inciso A, la derivada de Y con respecto al tiempo. ¿Cómo puedo calcular esta razón de cambio? ¿O qué es lo que yo puedo hacer para relacionar la posición en X, la posición en Y la longitud de la escalera? Lo que podemos aplicar es el teorema de Pitágoras, porque si nos damos cuenta, lo que se forma es un triángulo rectángulo, ya que aquí lo que tenemos es un ángulo recto. Entonces lo podemos relacionarlo con el teorema de Pitágoras, y es lo siguiente: en que Y al cuadrado más X al cuadrado, esto va a ser igual, y la longitud de la escalera le voy a llamarle R al cuadrado, en que R va a ser igual a 13 pies, en que es la longitud de la escalera. Entonces puedo relacionarlo con el teorema de Pitágoras. Ahora el siguiente paso es de que ambos miembros de la igualdad voy a derivar con respecto a t, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, tomando en cuenta de que X depende del tiempo y Y también depende del tiempo, y la longitud de la escalera es una constante, ya que no cambia con respecto al tiempo, sino solamente la posición en X y la posición en Y. Entonces lo que vamos a hacer es derivar implícitamente, y ya hemos visto videos de cómo se deriva implícitamente. Entonces, aplicando la derivación implícita, esto se hace de la siguiente manera. Entonces vamos a suponer que yo tengo una función que depende de Y, que va a ser Y al cuadrado,
Pero hay que tomar en cuenta de que f depende de y depende de t. Entonces aplicando la regla de la cadena me queda la derivada de f con respecto a t. Esto va a ser igual la derivada de f con respecto a y la derivada de y con respecto a t. Y entonces si aplico la regla de la cadena, la derivada de f con respecto a y, esto va a ser igual a 2y. Y va a ser la derivada de y con respecto a t, en que esto lo voy a dejarlo tal cual, la derivada de y con respecto a t. Y lo mismo lo voy a aplicarlo con respecto a x, ya que x también depende de t. Y esto me queda 2x que va a multiplicar a la derivada de x con respecto a t. Y esto va a ser igual a la derivada de una constante, y esto vale 0. Entonces ya derivé con respecto a t. Entonces, ¿qué es lo que conozco del problema? Ya conozco el cambio de posición en x con respecto a t. También conozco la posición en x, pero lo que no conozco es la posición en y eso te lo vamos a calcular. Entonces, lo que voy a despejar es la derivada de y con respecto al tiempo, que es lo que nos interesa. Entonces voy a aplicar el inverso aditivo, en que ambos miembros voy a restarle menos 2x, la derivada de x con respecto al tiempo, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, en que este término se cancela con este término y me queda 2y, la derivada de y con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a menos 2x, la derivada de x con respecto al tiempo, en que el 2 se cancela con el 2. Y entonces aplicando el inverso multiplicativo, en que ambos miembros lo voy a multiplicarlo por 1 sobre y, entonces, y lo voy a escribirlo de este lado, la derivada de y con respecto a t, esto va a ser igual a menos x sobre y, la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces ya tengo despejado la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces ya conozco x y también el cambio de posición en x con respecto al tiempo. Lo que no conozco es y. Entonces tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Como ya conozco x y ya conozco r, entonces de esta ecuación puedo despejar y. Y esto me queda y al cuadrado es igual a r cuadrado menos x al cuadrado. Y a ambos miembros le voy a aplicarle la raíz cuadrado, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Y tomando en cuenta de que la longitud en y es un valor positivo, entonces voy a tomar la solución positiva, en que y va a ser igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado, en que por supuesto la raíz cuadrada de y al cuadrado, esto va a ser igual al valor absoluto, pero estoy tomando la solución positiva. Bueno, esto lo voy a apuntarlo aquí, y sustituyendo los datos, esto me queda y es igual r al cuadrado, que en este caso va a ser 13 pies elevado al cuadrado menos x al cuadrado, que en este caso vale 12 al cuadrado. Y esto me queda la raíz cuadrada de 13 al cuadrado, que sería 169, menos 12 al cuadrado, que es 144. Y si hacemos esta resta me va a quedar la raíz cuadrada de 169 menos 144, esto es 25. Y la raíz cuadrada de 25, esto es igual a 5 pies. Entonces ya tengo el cálculo de y lo voy a escribirlo aquí, en que vale 5 pies. 5 pies. Y entonces pues ya puedo reemplazarlo en esta ecuación. Y esto me queda, la derivada de y con respecto a t va a ser igual a menos x, que en este caso vale 12 pies, dividido a y, que vale 5 pies. Y esto lo voy a multiplicarlo por la derivada de x con respecto a t, que en este caso vale 5 pies por unidad de segundo. Y lo que podemos ver es de que el 5 se cancela con el 5 y el resultado va a ser menos 12 pies por unidad de segundo. Y quiero que vean en que tenemos un signo negativo, porque si nos fijamos en la parte superior de la escalera donde está apoyada en la pared, va descendiendo. Entonces por esa razón es de que es negativo, porque va hacia abajo. Bueno, entonces ya tengo calculado la derivada de y con respecto al tiempo, y esto lo voy a apuntarlo aquí para no perderlo de vista, en que vale menos 12 pies
por unidad de segundo. Ahora lo que vamos a resolver es el inciso B, el cambio de área con respecto al tiempo. Si nos damos cuenta, se forma un triángulo rectángulo entre la pared, el suelo y la escalera. Entonces lo que me pide es calcular el cambio de área con respecto al tiempo. ¿Y cómo lo puedo relacionarlo? Entonces yo puedo utilizar la siguiente expresión, en que va a ser base, que en este caso va a ser esto, por altura dividido sobre 2. Esta es la fórmula del área del triángulo, base por altura sobre 2. Entonces, si yo lo quiero relacionarlo con respecto a este triángulo rectángulo, el área va a ser igual a la base, que en este caso es X, por la altura que es Y, y todo esto lo voy a dividirlo sobre 2. Entonces ya tengo relacionado el área del triángulo con respecto a la posición en X y la posición en Y. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a derivar implícitamente, en que ambos miembros voy a derivar con respecto al tiempo, tomando en cuenta de que el área va cambiando con respecto al tiempo. ¿Y qué es lo que va sucediendo cuando la escalera se está respalando? Entonces el área se va reduciendo, entonces tiene que ser un área negativa porque se va reduciendo a medida que va cayendo. Bueno, entonces eso es lo que tiene que suceder y lo que voy a hacer derivar implícitamente, y esto me queda. La derivada del área con respecto al tiempo va a ser igual, voy a sacar un medio como constante y voy a derivar con respecto a t este producto, x que multiplica a y, y esto me queda. La derivada del área con respecto al tiempo va a ser igual a un medio, y aquí lo que voy a aplicar es la regla del producto, porque aquí lo que tenemos es un producto, entonces va a ser la primera por la derivada de la segunda, que en este caso va a ser la derivada de y con respecto a t, más la segunda que es y por la derivada de la primera, en que va a ser la derivada de x con respecto a t. Y entonces pues ya podemos hacer la sustitución correspondiente, porque ya conocemos la posición en x, la posición en y la tasa de cambio tanto en x como en y. Y esto me queda un medio que va a multiplicar a x, y x vale 12 pies, y esto va a multiplicar a la derivada de y con respecto a t, que en este caso va a ser menos 12 pies sobre segundo, más y, que en este caso vale 5 pies, y esto va a multiplicar a la derivada de x con respecto a t, que en este caso vale 5 pies por unidad de segundo, 5 pies por unidad de segundo, y cierro corchete, y esto me queda un medio, y tengo este producto, 12 por menos 12, esto va a ser menos 144 pies al cuadrado por unidad de segundo, más 5 por 5, que vale 25 pies al cuadrado por unidad de segundo. Y vamos a simplificar, y esto me queda un medio, y aquí tengo menos 144 más 25, y esto me queda menos 119 pi al cuadrado sobre segundo, o también sea lo mismo, menos 119 sobre 2 pi al cuadrado sobre segundo, o también sea lo mismo a menos 59.5 pies al cuadrado sobre segundo. Entonces sí nos da un valor negativo, y eso quiere decir de que el área que se va formando entre la pared, el suelo y la escalera va reduciendo, y esto tiene sentido. Entonces ya tengo el cálculo del cambio de área con respecto al tiempo, y esto lo voy a escribirlo aquí, el cambio de área con respecto al tiempo, en que esto vale menos 59.5 pi al cuadrado sobre segundo. Y vamos a resolver el último inciso, el cambio de la posición angular con respecto al tiempo, ya que lo que nos da es este ángulo. ¿Y qué es lo que podemos hacer para relacionar la posición en X, la posición en Y la longitud de la escalera? Lo que podemos hacer es utilizar una razón trigonométrica, y la que me conviene utilizar puede ser el seno, puede ser el coseno, puede ser la tangente, pero la que podemos utilizar es el coseno.
ya que el coseno del ángulo va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa vale R. Y en este caso el cateto adyacente va a ser X y la hipotenusa va a ser R. Entonces aquí yo puedo despejar X, en que X va a ser igual a R por el coseno de teta. Y ahora ambos miembros voy a derivar con respecto al tiempo, tomando en cuenta de que X depende del tiempo y también el ángulo depende del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con respecto a la posición angular cuando la escalera se está respaldando? Entonces va a disminuir a medida que va cayendo, va a disminuir también. Porque si por ejemplo la posición de la escalera está así, por ejemplo, vamos a suponer que está así, entonces ¿qué pasa con el ángulo? Empieza a disminuir. Entonces el cambio del ángulo con respecto al tiempo tiene que ser negativo. Bueno, y entonces pues esto nos queda, si derivamos implícitamente la derivada de X con respecto a T, esto va a ser igual a R, ya que R es una constante, y tengo que derivar con respecto al tiempo el coseno del ángulo. Y esto me queda, la derivada de X con respecto a T, esto va a ser igual a R, y lo primero que voy a calcular es la derivada del coseno. Y lo primero que voy a calcular es la derivada del coseno, que en este caso va a ser menos seno de teta, y esto lo voy a multiplicarlo por la derivada de teta con respecto a t. Y ahora voy a despejar la derivada de teta con respecto a t, y esto me queda, la derivada de teta con respecto a t va a ser igual a la derivada de x con respecto a t sobre menos r por el seno de teta. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir datos, y esto me queda, la derivada de x con respecto a t, esto va a ser 5 pies por unidad de segundo, y esto lo voy a dividirlo a menos r, que en este caso r vale 13 pies por el seno de teta. Pero en este caso pues no voy a evaluar el ángulo, sino que el seno de teta va a ser el cateto puesto sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser y sobre r, y y vale 5 pies y la hipotenusa vale 13 pies, y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En que el 5 se cancela con el 5, el 13 se cancela con el 13, y esto va a ser igual. Y si nos fijamos en las unidades, por ejemplo, estos pies se cancela con estos pies, los pies se cancela con los pies, y aquí lo que tendría es menos 1, pero las unidades van a ser radianes por unidad de segundo. Entonces esta es la velocidad angular, menos 1 radianes sobre segundo, y como podemos ver nos da un valor negativo, y eso quiere decir de que el ángulo va disminuyendo con respecto al tiempo. Entonces voy a colocar aquí el resultado que acabamos de obtener, en que la derivada de teta con respecto al tiempo es igual a menos 1 radianes sobre segundo. Y estos van a ser los resultados. Bueno amigos, si este video les ha gustado, regálame un pulgar arriba, compártelo y suscríbanse a mi canal de YouTube, en que vamos a seguir viendo más ejercicios de razón de cambio. Que Dios los bendiga, cuídense y bye. Y muchas gracias.